Hermanos y amigos, muy buenas noches. Es la primera vez que hago esto de noche. eh, Aprovechando un poco el tiempo y poder continuar con esta serie de meditaciones acerca de lo que implica no solamente el coronavirus, sino y por sobre todas las cosas el mensaje que Dios quiere darle a la humanidad, empezando por la iglesia. Si tú eres un creyente o un no creyente, debes saber que Dios está hablando al mundo. Al hacernos tan vulnerables, al mostrarnos qué tan pequeños somos delante de Él, y también, de paso, mostrándole a la humanidad que es el dueño de la vida y de la muerte. Eh, pero esto no va a ser lo más grave que va a ocurrir en este tiempo, sino la consecuencia, que es lo más difícil que tenemos que afrontar. Quizá el coronavirus pasará, para algunos será muy triste porque perderán la vida, pero para otros viene otro tipo de aflicción. Como sabemos, se viene una recesión, se viene una situación económica difícil, se viene un momento en el cual la iglesia tiene que contestar a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué si Dios es tan poderoso o tan benevolente permite estas cosas? ¿Es Dios el gran responsable de las circunstancias que estamos pasando? Para responder esta pregunta, armé esta clase, basada en un libro de la Biblia que se llama Joel. Joel tiene un nombre muy hermoso. Jehová es Dios, o Yahvé es mi Dios. Es una declaración de confianza en medio de la adversidad. Quisiera empezar contigo, que me acompañes a compartir mi pantalla y poder tomar este tema que creo que va a ser de mucha bendición. Comparto la pantalla. Muy bien. Mirando hacia el futuro. ¿Estamos preparados para la situación que acontecerá cuando el coronavirus termine? No es todo nuestro problema estos meses que estamos encerrados. Si bien Vizcarra nos está diciendo que la población enferma está cada vez creciendo, los muertos también, el pánico no es tanto por esto, para muchos, sino para lo que se viene después. Va a haber una recesión económica, están proyectando eso, que el crecimiento del Perú será cero, o ya están pensando que va a ser negativo. También que hay un paro, hay un bajón en lo que es la producción, se ha detenido el ritmo económico. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo podemos sobrellevar una tragedia? Muchos dicen, esta situación va a marcar nuestro tiempo. El coronavirus va a marcar nuestro tiempo. Y en parte tienen razón. Creo que nadie es indiferente a esta situación en el mundo. Y pues ahora debemos ver qué vamos a hacer después. Cuando esto acaba, ¿qué va a ocurrir después? Recordemos en primer lugar que no es la primera vez que la humanidad pasa por este tipo de situaciones. En los siglos XIV y XV se vino la peste negra, la llamada peste negra, y hubieron grandes cambios en la sociedad. Por ejemplo, producto de la peste negra es que se debilitaron las monarquías. El pueblo pobló más las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí estaban los adelantos, los médicos, y quedarte en tu chacra era pues morir. La Iglesia Católica perdió credibilidad al no poder explicar la enfermedad. Otra cosa que sucedía es que muchos se alejaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hemos ido a las catedrales? Los curas nos han dicho que ya hemos dado nuestras penitencias, hemos dado nuestras indulgencias y no ocurrió nada. La gente se siguió muriendo. ¿Qué ocurrió? La Iglesia Católica perdió mucho poder, producto de la peste negra. Y finalmente se buscó un chivo expiatorio, ¿no? Los judíos, ellos son, por causa de ellos. La única forma cuando yo quiero, y es una lección de la historia que debemos aprender, ¿no? Cuando yo no puedo hacer algo, busco una expiación. En este caso, la iglesia buscó el chivo expiatorio de los judíos. Y el antisemitismo creció en Europa. Tanto así que terminó la situación cuando expulsan a los judíos de varias partes de Europa
la más famosa pues en 1492 en España. Hablando de España, otra conocida pandemia es la gripe española. Y fue tan potente que 50 millones de personas alrededor del mundo. De la peste negra no hablo datos ni cifras, porque se dice que fue la cuarta parte de la humanidad. En este caso de la gripe española, se dice, pues, ¿no? 40 millones de personas a nivel mundial. Se dice, se le llama gripe española porque fue en España donde la gente, pues, donde se avisaba de esta gripe mientras los demás países callaban. Y fue interesante el caso de la gripe porque contribuyó a terminar la Primera Guerra Mundial. En las trincheras la gente se enfermaba a tal punto que decidieron ya terminar la guerra. Ausentismo laboral inmediato por medio de salir de casa. Otra situación que pasaba es que la gente se asustaba. Se asustaba tanto los primeros días cuando salieron que imagino que ese efecto también ocurrirá. Cuando nos digan que ya podemos salir de casa, todavía la gente va a ser renuente. Y finalmente la gente se alejó de los campos otra vez por las ciudades. Se pensó en refugios en las ciudades. El COVID es al revés. El COVID-19 en las ciudades es el foco. Más bien creo que habrán cambios demográficos, es probable. No soy quien, no soy sociólogo, ni tampoco antropólogo, pero creo que el comportamiento de la gente respecto a las ciudades va a cambiar por esta situación. Se vienen grandes cambios. ¿Cómo podemos manejar después de una crisis los cambios? Quiero llevarte al libro de Joel, que es a donde quiero empezar mi meditación pequeña. Entenderás que por el tiempo no voy a hablar, no voy a poder tocar todo el libro. Me encantaría tocarlo. Pero algún mensaje quisiera dejarte acerca de lo que estoy leyendo y acerca también de lo que creo que Dios puede estar hablando. Un profeta era una persona, como tú bien sabes, la voz de Dios. La palabra Naví en hebreo significa voz de Dios. O sea, el profeta, tú me dirás, pero ¿cómo esos hombres se arrogan todo? No había Biblia en ese tiempo. Y Dios usaba hombres específicos para hablar su palabra. Estos hombres eran profetas. Y por si acaso, no son como los de ahora, no son Cash Luna, Maldonado, tanto sinvergüenza que se cree profeta. Ni siquiera como esas iglesias pues de la prosperidad, ni mucho menos otras iglesias pues que fungen de cristianas. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque el profeta era una persona perseguida, una persona pues vilipendiada por el solo hecho de buscar hablarle a otros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le decía arrepiéntete, cambie. Y hay una cosa que a nadie le gusta, que es cambiar. A nadie nos gusta que nos digan que cambiemos. Preferimos una crisis, pero no nos gusta que cambiemos. Muy bien. El propósito del libro de Joel. ¿Qué se escribió este libro? La ocasión de la profecía de Joel fue una terrible plaga de langostas, seguida por una angustiosa sequía, ambas precursoras del grande y terrible día del Señor. El Señor, para explicar algo en el libro de Joel, algo pequeño, algo grande, gigantesco, te lo explica mediante algo pequeño para que te des una idea del propósito. Israel era un país agrícola, y al ser un país agrícola, sobrevivían de sus cultivos. Ellos, al tener su cultivo, lo que van a hacer es cuidarlo, y por sobre todas las cosas, una gran tragedia era quedarte sin cultivo, sin cosecha, porque probablemente tu vida corría peligro. En la antigüedad podías perderlo todo menos el cultivo, menos la cosecha. Sabiendo también que el Medio Oriente es una zona desértica, no es una zona muy fértil, no es una zona de grandes pastizales como en otros lugares del mundo, sino que tiene cada centímetro de hierba hay que cuidarlo, cada centímetro fértil hay que cuidarlo. Entonces, en el libro de Joel sucede algo bien interesante, catastrófico, diría yo, la plaga de langostas. Pero Dios utiliza esta plaga para darle un mensaje al pueblo. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque lo que yo soy capaz de hacer es más grande que esta plaga. Por si acaso lo que Dios puede hacer con la humanidad es más grande que el coronavirus. Dice aquí, aunque ya era tarde, aún había oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, debía ser una genuina tristeza de corazón por sus pecados y un viraje en su vida. Hay una palabra hebrea que se dice shub. Shub es arrepentimiento, es cambiar,
Virar totalmente tus pensamientos. El que robe ya no robe, el que robaba ya no robe, el que miente ya no mienta. El que pues tiene una vida profana ante Dios, deje de hacerlo. Eso es arrepentimiento. Jesús también lo dijo. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos. Joel 2:12 dice, por eso ahora, así dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Sabes algo bonito que dice este pasaje? Que a Dios le duele castigar al hombre. Es como un padre que le tiene que dar un correazo al hijo, pero tiene que darle. ¿Por qué? Porque es la única forma de que aprenda. Tiene que darle un bofetón a la mamá cuando el hijo comienza a decir su primera lisura. Y no es que seamos malos, sino que para que aprenda, para que después sea un hombre de bien. Y Dios también utiliza la aflicción, ¿por qué? Porque como decíamos en las anteriores prédicas, la aflicción es el recuerdo de que este no es tu mundo. Y la aflicción es el recuerdo también de que Dios está por encima de cualquier circunstancia que pueda ocurrirte en este sistema, en este mundo. La aflicción es el recordatorio que no perteneces aquí. Y también la aflicción, como dice la palabra, es el vehículo para derribar tu soberbia y mostrarte lo que Dios quiere para ti. La plaga de langostas, como vemos en la flechita, llevó tribulación, angustia, tristeza, dolor y quebranto. Pero fue en escala pequeña. Para Israel fue un dolor, fue un sufrimiento, pero de un rato no más. El día del Señor es lo que va a anunciar Joel. Va a haber otro momento de tribulación, angustia, tristeza, dolor, quebranto, que será mucho peor. Y de ello vengo a hablarte. La palabra Joel significa Ya o Yahvé es el Señor. Es una bonita declaración de permanencia. Yo permanezco en Él porque Jehová, porque Yahvé es mi Señor. La palabra Ya, Él, ¿no? Y son apócopes. Apócopes son abreviaciones. Tanto Ya como de Yahvé, como del que ves abajito que no tiene puntitos, ese es Yahvé. Por respeto, los judíos no le ponen puntos. Representa el nombre de Dios tal como fue revelado a Israel. Y mientras que la palabra Elohim, también su abreviación es Él. Los nombres que terminan en Él, por ejemplo, Rafael, sanidad de Dios, Miguel, protección de Dios, Mijael, perdón, Dios es rey, etcétera, ¿no? Todos los nombres que terminan con Él tienen que ver con Dios. Tienen que ver con alguna promesa de Dios. Joel, pues, de Elohim. Elohim significa poder, el todopoderoso Dios. O sea, el Señor es el todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Es el nombre de Joel. Es una declaración de confianza y de fe en que estás delante de quien puede hacerlo todo. Y si lo hizo es por algo. Y quizás hay veces que no vas a saber cómo, o no vas a saber explicarlo. Pero no pienses que Dios no es capaz de hacerlo. Y si lo hizo, tiene alguna razón. Eso también se llama la confianza. ¿Y por qué Dios dejó que pase el coronavirus? Tengo una pregunta. Si Dios en este momento cura el coronavirus, ¿te arrepentirías? Si no lo haces, no, lo más probable es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no necesita manifestaciones externas. Necesita un cambio completo en el corazón. Necesita un cambio completo en las intenciones. Eso es lo que es Joel. Jehová es mi Señor. Yo no sé lo que afuera me está pasando. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya frutos, aunque no haya abejas en el corral, ni vacas tampoco, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. O sea, fuera de esto, fuera de cualquier circunstancia está Dios. Y esa es una palabrita que se llama exaltar. Señor, en mi vida hay problemas, quizás económicos, quizás de salud, quizás con mi familia. Pero lo que yo quiero hacer es exaltarte, ponerte a ti por encima. Características de cómo se puso Israel. ¿Cuál fue su llanto? Voy a leer un poquito. Joel capítulo 1, del verso 7 al 12. Del 7 al 13. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas.
Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Es como una chica que le dejó su marido siendo joven, siendo viuda. Así se quedó Israel sin sus provisiones, como viuda. Dios le va a explicar que esta situación había pasado porque él los había dejado. Y la mayor tragedia de una persona es que Dios no le hable. Si tú estás escuchando esto es porque quizás Dios te quiere hablar. No todo está perdido. Verso 9. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda, la libación. Los sacerdotes, ministros del Señor están de duelo. ¿Sabes qué ocurrió? No había para la ofrenda. A veces piensa la gente, y eso también porque por gran error de los evangélicos, de cada sinvergüenza le hemos dado el púlpito, es que piensan que la gente que predica la palabra es porque quiere plata. No es cierto. Por cada uno de esos sinvergüenzas hay 10 que te conozco de gente que va y predica, comparte el evangelio, la palabra de Dios, solamente por el placer de hacerlo. Obviamente la prensa no vende eso. Más aún la prensa caviar y todas estas cosas, pues, ¿no? Que le conviene que creas que no tienes algo. Pero algo triste es que Dios no te permita ofrendar. Ofrendar significa apoyar y hacer partícipe tú de la obra de Dios. Hay gente que se queja, ¿por qué tenemos que ofrendar? Se pelean por el diezmo, etc. Dios te lo pide todo. Tu vida, tu ser, Y qué bonito es. ¿Y por qué no darle a una persona que de repente va y va a tantos lugares y de repente no tiene necesidad? Por supuesto que le voy a dar. ¿Por qué? Porque es una persona pues que está gastando su tiempo, sus fuerzas, pudiendo haber hecho otra cosa. No con el sentido de lucro, pero sí con el sentido de gratitud a Dios. Ese es el principio fundamental de la ofrenda. Y lo más triste que había pasado en Israel es que se había perdido la ofrenda. Ni siquiera la de la paz, la libación. ¿Por qué? Porque no había paz en ese momento. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. Quienes predicaban la palabra de Dios estaban desanimados, ¿qué podemos decirle a la gente? Me acuerdo del fenómeno del niño. Me tocó estar en el norte. ¿Qué se podía decir a la gente? ¿Cómo podía predicar en lugares con casas destruidas? Bueno, pues igual es tiempo de escucharle la misericordia de Dios. ¿Qué más dice el verso 10? El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El trigo era la producción, el mosto y el aceite eran para la diversión, para la fiesta. No podías hacer fiesta, nada. ¿Por qué? Porque habías perdido todo. Era miel. Habías perdido la dulzura de la vida. Verso 11 dice, confundíos labores, gemid viñadores, viñeros, por el trigo de cebada, porque se perdió la mies del campo. Pobrecitos los borrachitos. Se habían quedado sin cebada también. Se habían quedado sin producción. Era una situación muy dura. Era una situación muy estresante para quien la vivía. ¿Y ahora qué va a pasar por el futuro? El estrés tiene que ver con la proyección que yo tengo para el futuro, por la desconfianza que puedo tener. Ahora mañana, ¿qué va a pasar? El día estoy estresado. No ha pasado nada, pero ya estoy asustado. O ya estoy pues sin ganas de hacer las cosas. La cura del estrés, de la depresión o la insatisfacción es la gratitud. El agradecido no se deprime, no se angustia ni se estresa. ¿Qué más dice el verso 13? Verso 12. La vida está seca. Pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Sabes cuál fue el mayor juicio para Israel? Que Dios no le permitía alabarle, que Dios no les permitió adorarle. Leo el cuadrito celeste. Joel los alienta a extender sus esfuerzos organizando un servicio de lamentación para la nación. ¿Sabes qué es lo primero que debes hacer? Llorar. No llorar por lo que has perdido. Llorar por saber que de repente Dios ha extendido su juicio por su pueblo. En otras palabras, que te dé tristeza que Dios esté molesto con su pueblo o con la humanidad. Que te dé tristeza. Dice la Biblia en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que practican los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios está molesto con todas las cosas que hacemos. Y nos ha mostrado un cachito, un poquito de su furor.
dejando pasar este virus o dejando llegar a la humanidad esta situación. Tenemos androids, tenemos drones, tenemos muchas cosas, pero seguimos siendo los mismos de siempre. Deja de confiar en tu tecnología. Si no, ponte a pensar en ti mismo y sobre todo ponte a pensar en tu alma, en aquella parte que tú tienes que es eterna. El Señor le manda a hacer un día de fiesta, sí, propósito. Capítulo 2, verso 1 dice así: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, porque todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Introduce un concepto que se llama el día del Señor. Quería mostrarte otro versículo que es 2:12. Esto pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuda, ¿no? Lloro y lamento. Lo que te leí hace un rato, ¿no? Yo quiero que ayunes, yo quiero que llores, yo quiero que ores. Muéstrame tu sinceridad de arrepentimiento, que te duela el haberle fallado a Dios. Justo este mensaje lo estoy dando después de un ayuno. Después de esto seguramente ya oraré, terminaré mi ayuno, pero comentarte que es lo que Dios pide. Si bien es cierto, no es un circo, una muestra estrafalaria de llorar lágrimas, no quiere eso, pero sí quiere que demuestres que te duele fallarle, quiere que te duele. Es bueno que la iglesia derrame lágrimas. No solamente la iglesia, todo aquel que quiera acercarse a Dios derrame lágrimas y dile: Señor, ¿por qué? Señor, muéstrame por qué has dejado que esto llegue a mí. Aquí viene un verso bonito, ¿no? Joel 2:18. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor no es un Dios que quiere destruir. No quiere destruir. Sino Él quiere perdonar al pueblo. Pero no te puede perdonar si primero no te hace ver tu error, y para eso sirve la aflicción, para hacerte ver, para quitar tu soberbia. El arrepentimiento genuino es el requisito previo para la bendición de Dios. Si tú quieres que Dios bendiga a tu familia, tu hogar, arrepiéntete, cambia tu rumbo. Shub, le decía, la palabra hebrea para arrepentimiento significa: oye, cambia el rumbo de tu vida. Deja de hacer aquellas pruebas, prueba en cambiar y vas a ver cómo Dios responderá. En Joel se arrepienten los niños, ancianos, sacerdotes, gente común, todo el mundo. O sea, no es que solamente Vizcarra o no es que solamente una persona X tiene que arrepentirse, no, somos todos. La palabra solícito es una palabra, en hebreo es kaná, que tiene la connotación de celos. Por si acaso la palabra celos, aquí no tiene que ver con esos celos enfermizos. Me matas si no estoy por mí, si no estoy contigo me muero, me voy a matar y te voy a matar a ti. No, esos celos enfermizos no. Dicho sea de paso, si una jovencita escucha, si un chico le dice: no puedo vivir sin ti, aléjate de esa persona, porque ya está haciendo patología y ya está creando dependencia. Y el día que te vaya de su vida no te va a soltar. Así que si una persona te dice, no puedo vivir sin ti, olvídate, aléjate. No, en serio, en serio. Mejor es que no vivas sin Cristo. Y por añadidura, te aseguro que será una buena persona. Te amará con todo su corazón cuando experimente el amor de Dios. En cada ocasión en que Dios trajo juicio sobre la tierra, existía alguna esperanza que de su celo por la tierra trajera consigo una renovación de su bendición. Algo bien bonito es que en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 7, el Señor también habla de su celo. Pero mira cómo Dios expresa sus celos. Mira cómo Dios expresa su celo por la tierra. 9:6 de Isaías, lo leeré el contexto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo desde ahora y para siempre, en juicio, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En otras palabras, la palabra celo quiere decir que Dios quiere estar contigo porque sabe que es lo mejor para ti. Si no quieres, en fin, te deja tu propia suerte. Pero Dios quiere estar contigo porque te quiere mostrar que lo mejor que Él puede hacer por tu vida es lo que Él quiere hacer para ti. Y dice que en Isaías, en el profeta, habla de que
la forma en la cual Dios va a llevar, va a mostrarle a la humanidad cuánto la ama, en ese celo de cuidado, en ese celo de amor, es a través de un niño que va a nacer. Cuando ese niño nació, fue el reino de Dios el que fue manifestado a los hombres. Ese niño nació en el peor lugar del mundo, en un cochitril asqueroso de Belén, apestando a heces de animal. Sí, ese es el pesebre. Sin embargo, nació porque fue la primera gran bofetada del mundo para decirle al hombre, oye, Dios quiere hacer cosas más grandes contigo, más cosas. Yo pude verlo nacer a mi hijo en la mejor mansión, en el trono del César, pero nació en ese lugar porque te quiero mostrar que las cosas que tú le das importancias no son aquellas a las cuales Dios se la da. Y finalmente, el mensaje central del libro de Joel es el día del Señor. Joel capítulo 1, verso 15. Entenderás que por tiempo no voy a poder leer todo el libro. Dios quiere en algún momento poder leerlo todo porque es una preciosidad este libro. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está del día de Jehová, y tendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ojo, el día de Jehová. Vendrá como destrucción. La palabra es shot. Ahí te he puesto en la flechita rosada. Shot. Shot de parte del Todopoderoso del Shaddai. Es un juego de palabras. Viene shot del Shaddai, del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Dios le decía a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, pero ¿cómo puedo ser perfecto? Yo no puedo ser perfecto. Pero antes le dice algo bonito. Yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras, cuando caminas conmigo, yo soy el Todopoderoso, yo soy lo suficientemente poderoso para guardarte en la perfección. Pero en el día que te salgas de mi camino, ese día dejarás de ser perfecto. Ese día dejarás de tener el carácter de Dios. El profeta empieza diciendo, ay, un ay es una lamentación, ay, es un ay que decía, si te molestas por esta plaga de langostas, si supieras lo que viene luego, ay de ti, le dice. O sea, como que llora el profeta, ay, si tú lloras, gimes, te quebrantas, si tú crees que el coronavirus es lo más fuerte que puede hacer Dios por la humanidad, lo más terrible, lo más angustioso, ay de ti, dice el profeta, porque algo más grande va a venir. Se llama el día de Jehová, el día de devastación. Él es el todopoderoso para hacer las cosas, pero también será el todopoderoso para devastar. En Apocalipsis se habla de una gran batalla en un lugar llamado Megiddo o Armagedón. Abajo están justo las fotos de ese lugar. Joel lo llama el Valle de la Decisión. En el celestito dice algo. Joel ve la plaga de langostas, un presagio y un símbolo profético del día de Jehová. Una descripción dura del libro del día de Jehová es el de Amós 5:18. Perdón, Joel 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz, como el que huye de un león y se encuentra como un oso, o si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Dice Charles Buck, el día del Señor es una noción muy compleja, un día muy nefasto y de tinieblas para aquellos que decidieron en su libre albedrío alejarse de Dios. Pero también será un día de luz y promesas para aquellos que decidieron confiar en Él. Nosotros creemos en un cielo nuevo y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria. Creemos que lo primero pasará, y que este mundo no será lo que nos llevemos. Cuidado con que pienses que tu celular, cuidado con que pienses que tu laptop, que tu cuenta corriente son tus grandes posesiones. No, eso no te lo vas a llevar. Lo que te llevarás es tu alma. Lo que los medios, lo que los medios de poder, lo que los grupos de poder no les conviene que tú sepas que tienes. Que tú sepas que tienes. El alma. El alma es la parte tuya que es eterna. Y es el alma que un día confrontará ante Dios. El alma es la parte tuya, que a los grupos de poder, repito, no les interesa que tú sepas qué tienes. En todos los noticieros vemos muertes,
pero jamás vas a ver un periodista que pregunte, ¿y después de esto qué será? No vas a poder verlos. ¿Por qué? Porque al mundo no le conviene que tú sepas que tienes algo. Hablaremos del coronavirus, hablaremos de muchas cosas, pero la gran tragedia del hombre será el gran día del Señor. Ese será el día más trágico de la existencia de la humanidad. Termino con lo que dice aquí en la flechita. El libro de Joel termina con un juicio de las naciones en el Valle de la Decisión. Joel 3, 12 al 15. Fíjense lo que dice acá. Y con esto ya, para ir acabando. Joel 3, del 12 al 15. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. El lagar es un lugar, cuando me toque hablar de esto lo hablaré. El lagar es un lugar donde se fabricaban uvas, y las uvas se hacían pisándolas. Así un día verá Dios a los ejércitos del mundo, y Dios juzgará. Ese día no habrá misericordia. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Quiero leer un verso más, el 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de sus hijos. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. El Señor está prometiendo a su pueblo, y por ende a la nueva Israel, a la nueva Jerusalén, que será lleno de gente, de santidad. Si a ti te gusta el pecado, morirás en pecado. El pecado te tiene que doler. No somos perfectos, no nos consideramos perfectos, pero sí consideramos que cuando hacemos algo malo, sabemos que nos tiene que doler, y con la promesa de no volverlo a hacer más. Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y librarnos del gran día de Jehová, del gran día de la ira. Ahí abajo te he puesto las fotos de Armagedón, tanto del lugar donde he tenido el privilegio, gracias a Dios, de poder estar. Conozco toda la zona y sé que es un valle grandazo, como para que todos los ejércitos de la humanidad entren. Seguramente irá con ¿qué habrá? Con las nuevas armaduras, armas, ¿no? Armadura, me acuerdo de la película Iron. Te aseguro que ya los ejércitos del mundo ya tienen esas armaduras, ese tipo de tecnología. Drones, guerra bacteriológica, seguramente tecnología láser. Vendrá el hombre con todo su esplendor, con todo su poder, con todo su armamento, y vendrá también Dios de los cielos, y se encontrarán en aquel valle. ¿Sabes cuánto dura esa batalla? Un segundo. Dice Apocalipsis que Dios los vio y los consumió. Y llama a las aves del campo para que se alimenten de las carnes de ellos. No te lo digo con esto con un afán de asustarte, porque la parte más terrible no es esa, sino la que viene. Lo que te digo es que hay un día peor, que es el día del Señor. Y esto es una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer en su furor. Si te sientes mal, afligido, recuerda también cuántas veces has ofendido a Dios. Y te invito a que puedas tener un momento de decirle al Señor, Señor, como dice tu palabra, quiero arrepentirme. Quiero no ser esa mala persona. Quiero dejar de hacer lo que te ofende. Y quiero hacer tu voluntad. Permíteme arrepentirme en este tiempo. Gracias. Y gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme escuchado en estos días, en estos tiempos. Gracias también porque de repente no es fácil, no sé la mejor resolución, pero muchas cosas todavía tengo que mejorar. Pero agradezco el hecho de que pudiste haberme escuchado. Y también agradezco el hecho de que Dios nos haya permitido esto. Quiero terminar orando, pidiéndole a Dios. Señor, gracias por habernos permitido tener estos tiempos, Señor, en el cual hemos hablado acerca de ti, aprovechando la coyuntura del coronavirus. Amado Dios, queremos hablar siempre de ti. Queremos, Señor, buscar tu voluntad.
Y perdónanos por aquellas cosas malas que todavía estamos haciendo. Perdónanos, Señor, por no buscar tu rostro como deberíamos. O no anhelar tu presencia, Señor, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu día todavía no ha llegado. Y estas pequeñas advertencias, como este tiempo del coronavirus, nos permiten reflexionar sobre el verdadero dolor y pesar que caerá un día sobre este mundo. Y no porque lo quieres, sino porque el pecado debe ser juzgado. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Dios, por esta noche tan bonita. Y gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que sigas bendiciendo a mi país, el Perú y el resto de países, Señor. Te pido que tú puedas tener misericordia del pueblo, que te conozca, que entienda que este encierro es para conversar contigo, que el propósito es estar contigo, Señor, y entender tu voluntad. Bendito sea tu nombre, buen Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Por si acaso aprovecho para comentarles. El martes estaré haciendo un pequeño curso en vivo por Facebook que será de verdades básicas, de lo que significa la introducción a la Biblia desde cero. ¿Están invitados? ¿Cuál es el precio? Poner clic en tu Facebook. No, nada. Solamente el deseo de que podamos aprender más de Dios. Gracias y que Dios te bendiga.